Días, mi nombre es Sandra Morales Alvarado, soy R1 de Geriatría. La siguiente ponencia ha sido revisada por la doctora Alma Sojo en coordinación del bloque de ponencias con el doctor Felipe García y supervisada por los profesores adjuntos a la especialidad de Geriatría, el doctor Juan Carlos Márquez, doctor Juan José García y el doctor Guillermo Lascano. Bueno, dentro de esta ponencia tocaremos los siguientes puntos de relevancia. El primero de ellos es una introducción en la cual dialogamos sobre la importancia del profesionalismo en geriatría. En segundo término, ponemos en contexto las definiciones operacionales de este término. Hablamos sobre los retos que se deben de cumplir para lograr el profesionalismo. Comentamos los componentes del profesionalismo y el proyecto de profesionalismo que está inmerso en 3 principios y 10 compromisos. Por último, dialogamos sobre la conclusión orientada en geriatría y en la parte final pueden observar la bibliografía que se utilizó para la siguiente presentación. Bueno, ¿cuál es la importancia del profesionalismo en geriatría? Como bien sabemos, pues en geriatría es un hecho natural que el hombre tenga la tendencia a envejecer y pues este envejecimiento presupone mayores problemas de salud y de autonomía. El envejecimiento poblacional es un fenómeno, y más que un fenómeno, es un hecho natural, el cual ocurre tanto en países en desarrollo, en vías de desarrollo, y México no es la excepción. Hasta marzo del 2021, las estadísticas propuestas por el INEGI tienen que en México hay 15.4 millones de personas de 60 años o más. Estas personas tienen una gran necesidad de atención a su estado de salud. Hay una demanda a la atención médica de calidad, especializada y eficiente. Esta calidad es brindada sobre todo, o debería ser brindada sobre todo, por médicos geriatras. Hasta marzo de este mismo año, de acuerdo a los datos del Consejo Mexicano de Geriatría, se tenía que en México hay 732 médicos geriatras con certificación vigente. Esto pone en una cuestión de suma preocupación por parte de las entidades de salud en México, ya que necesitamos que ese profesionalismo en geriatría esté orientado a tener buenas relaciones de confianza médico-paciente, atención a la calidad y también una guía a la prestación de atención médica centrada en el paciente. Todo esto con la finalidad de mejorar los resultados de la atención médica y la satisfacción en general, tanto del paciente como de su núcleo familiar. ¿Quién es un profesional? Un profesional, en términos generales, pues es la persona que se ubica en una de las disciplinas eruditas y que actúa observando los estándares técnicos, éticos y deontológicos de una profesión. En nuestro caso, un profesional geriatra es un médico que al haber concluido sus estudios de pregrado aspira a un posgrado y cumple durante 4 años evaluaciones, adiestramiento y formación en competencias para dar una atención geriátrica. Y que entonces en ese caso, ¿qué es el profesionalismo? Pues bien, el profesionalismo es un conjunto de conocimientos, habilidades, principios y valores que sustentan una práctica idónea de la medicina en el marco de los más elevados estándares de calidad y sobre todo en calidad científica, ética y humanística. Aunque bien los términos profesión y profesionalismo los vemos de forma muy ambigua, estos sí se refieren a una situación moral interna. Está constituida por profesionales de la medicina en un conjunto de moralidad fiduciada. Esto quiere decir que hay un objetivo hacia seguir el servicio público o dar una
buena atención al servicio público. No existe en sí una definición precisa del profesionalismo. En sí el término lo que nos quiere dar a entender o lo que quiere decir es que hay que cumplir una excelencia y una responsabilidad con los deberes y atributos de la profesión a la cual estamos representando. En medicina, cuando nosotros no cumplimos con ese profesionalismo, tenemos como resultado una mala calidad en la atención médica y lo más grave aún, el riesgo de poner en peligro la vida de nuestros pacientes. El profesionalismo, pues más que definirlo, lo que tenemos que hacer es comprenderlo para conocer qué es lo que nosotros como médico hacemos, qué es lo que debemos hacer, y todo ello se logra integrando habilidades, las actitudes y los valores que mencionan este concepto. Nosotros, como médicos, debemos de demostrar con ese profesionalismo que merecemos la confianza de nuestros pacientes, y todo ello siempre interponiendo la búsqueda del bienestar de los mismos. Nosotros aquí vemos un esquema y lo que yo quise representar es que los intereses del paciente siempre deben de estar sobre los intereses del médico. En el profesionalismo nosotros más bien se considera fundamental que se antepongan esos intereses, y esto es para reconocer que los derechos del paciente al mismo tiempo son inmersos, o dentro de esos derechos también hay derechos que tenemos nosotros como médico, pero que están muy por debajo de los propios intereses del paciente. Y todo esto lo vamos a cumplir con las responsabilidades de mejorar esa calidad de atención médica que queremos otorgar. ¿Cuáles son esos retos que nosotros estamos, a los que nosotros estamos enfrentándonos de acuerdo a lo que se ha observado durante durante los últimos 10 años? Estos retos son la explosión tecnológica, las fuerzas cambiantes del mercado, los problemas en el suministro de cuidados de salud, el bioterrorismo y la globalización. Todos ellos son problemas actuales, problemas que nosotros como médicos en formación, en geriatría nos encontramos, y que es cada vez más difícil que de acuerdo a ellos cumplamos ese profesionalismo. Nosotros como médicos geriatras tenemos a su vez una responsabilidad social, y que esa misma sociedad nos está presentando estos problemas. Es ahí donde recae el conflicto, muchas veces el conflicto de intereses al brindar nuestra atención, porque la misma sociedad ha puesto en evidencia que no están dispuestos en ellos ceder a algunas situaciones, y esta situación nos pone a nosotros en una problemática. ¿Cuáles son los componentes del profesionalismo? Son 4. El profesionalismo incluye el primero de ellos, que es el conocimiento especializado, que es de lo que hablábamos en un principio. El conocimiento especializado se refiere al conocimiento y a la inteligencia médica. Aquí recae la investigación científica, que es la que acredita el conocimiento. También está el deber del médico, el cual es velar por ese objetivo. Es decir, no solamente nosotros con el conocimiento que ya tenemos, sino siempre perseguir ir más allá. Bueno, En este apartado también están las relaciones gubernamentales, quienes ellos deberían de proporcionar las herramientas para que nosotros alcancemos ese conocimiento. El segundo de estos componentes es la autonomía. Esta se refiere a la diferencia que hay entre ser un profesional y ser una persona con un oficio. ¿Por qué? Porque en ella está la toma de decisiones que no puede ser abolida ni por decisiones burocráticas de instituciones, ni por intereses de terceros, ni tampoco de empresas intermediarias, farmacéuticas, entre otros. El tercer componente
es el compromiso de servicio a la sociedad. Esto se refiere a que nosotros en este apartado, nosotros debemos de velar por el altruismo de la salud a la población. En sí, esta es la razón de ser de la medicina. Es un compromiso en el que nosotros fundamentamos la relación médico-paciente y es la capacidad social que tiene el médico de disentir de política, de opiniones de corporativos que vayan erosionando los principios fundamentales de proporcionar atención a la salud. Y el último componente es la autorregulación. En ella, pues los profesionales nos regulamos entre sí, pero esto se hace mediante consejos de ética, comités, estándares de práctica profesional, las acreditaciones, la certificación y también los tribunales médicos que ya conocemos y que siempre nos están evaluando y supervisando. Bueno, ¿de dónde surge todo esto del profesionalismo? Años atrás se hicieron diversas reuniones y estos tres organismos que son la Federación Europea de Medicina Interna, el American Board of Internal Medicine y el American College of Physicians, dialogaron y observaron que todos los médicos, sin importar el país del cual provenían, ni tampoco la situación de salud que tenían en sus países, eh, tenían la misma situación, que era que no había un tratado, un decálogo o algo que se pronunciara sobre el profesionalismo en salud. Entonces, ellos lo que hicieron fue un proyecto. Este proyecto se tituló Profesionalismo Médico en el Nuevo Milenio. Y la declaración que ellos hicieron fue que necesitaban asegurar que la atención de salud y los médicos trabajaran comprometidos para lograr premisas básicas de justicia social, de autonomía del paciente, de beneficencia, entre otras cosas. Entonces ellos en sí englobaron o se promulgaron diciendo que el profesionalismo no solo era la base del contrato social de la medicina, sino principalmente era una fuerza estructuralmente estabilizadora y moralmente protectora de la sociedad que requería de una fundamentación para poder ejercerse. Entonces este proyecto eh, promulgó 3 principios y 10 compromisos, y la finalidad de ellos es el fortalecimiento del profesionalismo médico. En este proyecto se realizó a finales de 1999, principios del 2000, y lo titularon tal como lo ven en la diapositiva. Y este proceso está encaminado a que se cumplan o es a lo que nosotros debemos de aspirar. El contenido de los principios para el fortalecimiento del profesionalismo médico y sus orientaciones en geriatría son 3. El primero de ellos es la primacía del bienestar del paciente. En algunos artículos lo encontramos así y en otros artículos se encuentra como un criterio de no maleficencia. Y pues es un imperativo, porque en sí se refiere a no hacer daño. Es decir, nos propone no seas negligente, no seas impérito, no seas imprudente ni temerario. Hace muchas veces que nos cuestionemos sobre algunas acciones que tenemos en geriatría, como por ejemplo nos pregunta o nos hace poner en contexto algunas acciones tales como la sujeción mecánica, la alimentación forzosa, la alimentación que no va orientada a los problemas de salud que tiene el paciente, las altas precoces, el uso de medicamentos de riesgo en nuestros pacientes o cuando no calculamos los fármacos de acuerdo a la función que tiene el paciente. Este principio de bienestar del paciente se refiere a esa obligación de servir los intereses del paciente con altruismo en la construcción de la relación del médico-paciente y que ni las fuerzas del mercado, ni las presiones sociales, ni las exigencias administrativas interfieran con la aplicación de este principio. El segundo de ellos es el principio o el criterio de autonomía. El criterio de autonomía nos habla de que
nosotros definimos autónomamente nuestro sistema de valores. Los modelos de felicidad los define la propia persona. Entonces, la novedad que ha introducido esto es que nosotros muchas veces no tomamos en cuenta el proyecto vital de las personas y no lo respetamos. El paciente estima que nosotros con nuestras acciones estamos haciendo lo correcto y entonces nosotros muchas veces no bajamos la información al nivel educativo, al nivel sociocultural de la persona y entonces nosotros ahí ya no respetamos ese criterio de autonomía, el cual pues en sí engloba que nosotros debemos respetar la autonomía de este paciente, de los pacientes, debemos de ser honestos, poder darles la oportunidad de tomar decisiones, informar sobre esas decisiones, ya sea sobre diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Y entonces nosotros en este criterio lo que debemos de perseguir es alcanzar que el paciente tenga esa autonomía. El tercer criterio es el criterio de justicia. Bueno, pues en ella, pues no, en este criterio lo que nos pide es que nosotros tratemos a las personas por igual, con la misma consideración y respeto, sin importar estado socioeconómico, nivel cultural, nivel educativo, religión, etnia, preferencias sexuales. En ella nosotros debemos de orientarnos a que el paciente siempre perciba que nosotros le estamos dando los cuidados apropiados y darle los cuidados apropiados. Y todo ello va sobre cualquier sistema de salud impuesto, cualquier indicativo de terceros. Bueno, ahora hablaremos de los compromisos que nos propone el proyecto. En ellos encontramos 10 compromisos. En este apartado nosotros vamos a observar que están generalizados. Y esto es porque durante la investigación que realicé para hacer esta exposición, me percaté que son los mismos para cualquier profesión y nosotros lo que debemos de hacer es adaptarlos a la geriatría. A su vez también me causó un poco de preocupación que hay muy poquitos documentos orientados hacia el profesionalismo médico en geriatría, pero creo que es conveniente que nosotros, en primer lugar, como médicos, tengamos estos compromisos y poco a poco los vayamos adecuando a la atención de los pacientes adultos mayores. El primer compromiso que nosotros vemos aquí es el compromiso con las competencias profesionales. Este aquí tal vez se vería un poco repetitivo con lo que hablaba yo al principio, pero en como este ya es el proyecto, en este sí ya lo meten como primer punto, y aquí lo que nos está diciendo a lo que nos debemos de comprometer es a responsabilizarnos del conocimiento médico, a la adquisición, a la ejecución de destrezas clínicas y les solicita a los prestadores de servicios de salud, a los encargados de la administración, dar las herramientas necesarias para que nosotros alcancemos esas competencias. Nosotros como profesionales de salud nos debemos de esforzar por lograr que todos nuestros miembros, es decir, residentes desde cualquier grado, médicos de pregrado, sean competentes y se aseguren de estar disponibles y con la calidad que debe de tener, en este caso nosotros como médicos geriatras. El segundo compromiso es el compromiso de honestidad con el paciente. En él encontramos que nosotros debemos de asegurarnos que los pacientes sean tanto ellos como nosotros completamente honestos respecto a toda la información que se maneja, desde la historia clínica, los diagnósticos, los tratamientos y también después de recibirlo, que es algo que muchas veces mencionan en el proyecto. A veces dejamos de compartir la información hasta cuando tenemos el consentimiento informado y nunca llegamos más allá para dialogar con el paciente sobre los efectos adversos, efectos esperados o alguna de las situaciones que en este caso el paciente va a sufrir después de los tratamientos que nosotros le dimos.
Entonces, nosotros en este compromiso nos debemos de proponer eh, reconocer que, o sea, nos debemos de proponer que los pacientes muchas veces necesitan de nuestra honestidad. Y en parte esa honestidad también incluye cuando nosotros hacemos cosas que los perjudicaron. Nosotros debemos de hacer esto con la finalidad de informarlos, de no romper la relación médico-paciente y también de reparar los daños que hayamos provocado con nuestras actuaciones. El tercer compromiso es el compromiso con la confidencialidad. Esto es algo que nos han enseñado desde pregrado, en donde siempre nos comentaban que todo lo que nuestro paciente nos decía era como si nosotros fuéramos sacerdotes y no debíamos de divulgarlo. Entonces, aquí este compromiso con la confidencialidad se refiere a eso, a que nosotros mantengamos el secreto profesional de todos los datos clínicos que involucren el historial de antecedentes personales patológicos y no patológicos del paciente, de los tratamientos, del pronóstico y de todo aquello que el paciente no quiera compartir ni con la sociedad ni con su propio núcleo familiar. En este compromiso con la confidencialidad también entra la parte en la investigación cuando nosotros necesitamos el acceso a su información. Por ello, tantas veces nosotros debemos de orientar nuestra investigación de forma ética para no romper con este compromiso. El cuarto compromiso es el compromiso de mantener las buenas relaciones con los pacientes. Y aquí se trata más bien de mantener una relación sana de respeto, de tratar de que el paciente no se sienta vulnerable ni con nuestras palabras, ni con nuestras acciones, ni tampoco que el paciente se sienta en riesgo. Aquí nosotros también tenemos que cuidar o velar que nuestras actuaciones no estén actuando a favor de lucro personal o de lucro de empresas privadas o de otros organismos. El quinto compromiso es el compromiso de mejorar la calidad de la atención. Aquí este compromiso muchas veces se entendería que viene dado por los gobernadores, por los presidentes, y sí, en ellos recae la principal responsabilidad de este compromiso, pero en nosotros este compromiso está representado por la forma en que nosotros damos nuestra atención. Es decir, tiene que tener pilares de efectividad, de equidad, de eficiencia, de oportunidad, de que debe estar centrado en el paciente y de que todas estas acciones sean seguras para el paciente. Muchas veces justificamos que no haya los recursos, que no se tenga acceso a ciertas cosas más especializadas, pero nosotros aquí nos debemos de comprometer a dar lo mejor de lo que tenemos en cuanto a conocimiento y también lo mejor que le podemos dar al paciente en el momento en que él lo necesite. El sexto compromiso es el de mejorar el acceso a los servicios de salud. En él, pues el profesionalismo médico exige que el objetivo de todo el sistema de atención sea disponer de un adecuado y uniforme estándar de cuidados. Los médicos debemos de forma individual y también colectivamente esforzarnos por reducir las barreras que impidan una atención equitativa. En esto lo que nos pide es que nos comprometamos a que el paciente siempre esté con el mejor acceso, es decir, si nosotros nos encontramos en una comunidad, tratar de que el paciente tenga acceso, si lo requiere, a un segundo o un tercer nivel, si requiere una atención avanzada y se encuentra dentro de nuestras posibilidades brindarla, darle ese acceso. En sí, pues, lo que nos propone, nos pide es que nos comprometamos con la equidad de la promoción de esa salud y aquí trae consigo este compromiso la equidad de la promoción de la salud pública y de la medicina preventiva. El séptimo compromiso es el compromiso con una distribución justa de los recursos finitos. Como sabemos, pues estamos en crisis muchas veces. En ocasiones no se tienen al alcance ni fármacos, ni insumos, ni material para dar la atención adecuada. Entonces, nuestro compromiso en esta parte
es que nosotros hagamos uso correcto, uso efectivo de los pocos o muchos recursos que contemos en ese momento y pues que nos comprometamos a trabajar con lo que nosotros tenemos al alcance, pero de forma correcta. Muchas veces observamos lo que me llamaba la atención de esta imagen, por ejemplo, es que todos se encuentran vestidos para brindar la atención médica. Muchas veces no se requiere de tantas personas para esta atención médica y no se tiene tampoco la cantidad de material suficiente para realizar el procedimiento. Entonces, aquí lo que nos piden es que nos comprometamos a utilizar de forma correcta los recursos. El octavo compromiso es el compromiso, yo creo que de los más importantes, que es con el conocimiento científico, porque pues la medicina sin ciencia no tiene ningún efecto, no tiene ningún provecho. Entonces, aquí nosotros a lo que nos debemos de comprometer es de preservar esos estándares científicos, promover la investigación, crear nuevos conocimientos y también hacernos responsables por el conocimiento que adquirimos mediante la investigación y que todo ese conocimiento siempre sea divulgado. El noveno compromiso es mantener la confianza manejando los conflictos de intereses. Y pues está muy claro. En este nos pide que nosotros no pongamos de por medio la salud del paciente con intereses personales o de algunas organizaciones industriales lucrativas, ya sea las manufactureras de equipos médicos, las compañías de seguro, las empresas farmacéuticas. Nosotros como médicos debemos de tener la obligación de reconocer, aclarar, de dejar en dicho cuáles son los conflictos de intereses cuando nosotros le proporcionamos alguna de las alternativas por externos a nuestros pacientes y que en ello no recaiga en este caso, el interés de terceros sobre los verdaderos intereses de nuestros pacientes. El último compromiso es el compromiso con las responsabilidades profesionales. Aquí lo que nos pide es que nos comprometamos a trabajar en equipo integral, en un equipo cooperativo, maximizando los cuidados de los pacientes, siendo respetuosos entre nosotros, participar en todos los procesos de autorregulación, en comités, en sesiones que nos ayuden a mejorar nuestros estándares de calidad, que también en estas reuniones se traten los procesos de educación, se traten también las obligaciones individuales y colectivas que tenemos dentro de los procesos de salud y también en las evaluaciones internas y externas que nos realizan como profesionales de salud. En conclusión, la medicina geriátrica, entonces, con este profesionalismo, debe de aspirar a ser honorable, que el geriatra dirija su actividad profesional a ser receptiva con la sociedad. La geriatría debe ser moderada, prudente, debe ser asequible y económicamente sostenible tanto para el paciente como para el propio geriatra. Debe ser socialmente sensible, pluralista, debe ser justa, equitativa y debe respetar las acciones y la dignidad de las personas. Muchísimas gracias.